Capítulo 18, Divinidad encarnada. Con un sudor frío, me desperté, agarrándome el pecho dolorido. Mi cabello estaba húmedo por el sudor, mis ojos ahogados en lágrimas, ni siquiera sabía que había llorado. Mis oídos zumbaban, mi visión borrosa y mi lengua completamente reseca. Afortunadamente, estos síntomas desaparecieron y me permitieron pensar con claridad por primera vez desde que me desperté. Rápidamente, me di cuenta de que no estaba en la habitación del centro Pokémon en la que había ido a dormir. En cambio, las paredes de piedra se cerraban sobre la delgada sábana sobre la que aparentemente estaba descansando. Desesperado por saber si era un sueño, hice lo estereotipado y pellizqué la piel de la mano, pero fue en vano. Convencido de que se necesitaba algo más, levanté lentamente la misma mano hasta mi boca. Pensé en mis próximas acciones, pero sabía que, si esto era un sueño, entonces todo terminaría. Lentamente, mordí el costado de mi mano antes de dejar escapar un gruñido de incomodidad. Retrocedí, sorprendida por lo que acababa de hacer. La sangre brotó de la herida superficial, goteando sobre el frío suelo de piedra. Inmediatamente, limpié la mano cortada en la sábana delgada en la que estaba sentado y eso pareció funcionar, y el sangrado casi se detuvo. Confundido, me levanté del suelo, recuperando la compostura y el equilibrio, tratando de no desmayarme por el dolor de cabeza. Una débil llamada resonó en algún lugar a través de los estrechos pasillos de piedra. Buscando respuestas, atravesé el dolor hacia el sonido interminable. Cansado, tuve que tomar un descanso, apoyándome en las paredes de piedra gris para recuperar el aliento. Afortunadamente, mi visión se había aclarado y mis oídos habían dejado de zumbar, permitiéndome pensar durante más de 5 segundos. Después de lo que parecieron horas, me encontré en una enorme sala abierta. El techo parecía extenderse a más de 15 metros por encima, pasillos más pequeños similares al que había atravesado salpicados alrededor del costado. Enormes pilares de piedra se elevaban por encima, manteniendo la estructura de las habitaciones. Asombrado por donde estaba, me encontré parado completamente al aire libre. El eco del sonido me sacó de mis pensamientos y me obligó a esconderme detrás de una de las torres de piedra. Ahora que estaba al aire libre, podía escuchar las voces con más claridad. Parecía haber varias personas cantando lo mismo con una voz monótona, todos parados en el centro de la habitación. Una voz se destacó del resto y mientras hablaba, los demás dejaron de cantar. Miré desde detrás del pilar, mis ojos se posaron en una horda de personas encapuchadas, túnicas que cubrían su cuerpo como si fueran 7 tallas más grandes. Las túnicas blancas estaban grabadas con patrones arcaicos dorados en los bordes de la capucha y las mangas, así como en el centro de las túnicas. Pensé en el incidente de la planta de energía, las túnicas ahora parecían familiares. Sin embargo, esto no respondió ninguna pregunta, solo confirmó que estos eventos están relacionados de alguna manera. La voz que sobresalía del resto pertenecía a una figura encapuchada de pie sobre una plataforma elevada en el centro de todas las demás personas. Extendieron los brazos, la cabeza hacia el techo elevado al igual que todos los demás. De repente, cayeron de rodillas, regocijándose por algo que yo no estaba captando. Una voz a mi lado me hizo saltar de donde estaba sentado. Sin embargo, cuando me volví hacia donde venía la voz, no había nadie allí. Confundido por lo que escuché, lo atribuía a que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero incluso entonces, no estaba muy seguro. Aaron. La misma voz que me había llamado en la central eléctrica había regresado, pero esta vez, no había sombras en las que pudiera acechar, el sol brillante iluminaba la amplia habitación. Debes permanecer fiel a él. Insegura de quién era él, continué sentada en silencio, insegura de cómo responder a lo que estaba escuchando. Que yo sepa, nunca había sido religiosamente fiel a nadie, lo que supuse que era lo que la voz quería decir con fiel. Cuidado con los falsos creyentes porque siguen falsas visiones del hombre. Tener una conversación interna fue extraño, por decirlo menos, pero mirando donde estaba, alejé esos pensamientos. Este tipo de personas parecía familiar. Cualquiera que actuó por su propia voluntad, promulgando su superioridad sobre los demás. A medida que su fe permanezca fuerte, su fuerza aumentará.
Sentí que mi Pokémon y yo nos estábamos volviendo más fuertes juntos a través de nuestro entrenamiento, pero la voz debe haber estado aludiendo a algo más que aún no me había sido revelado. Pacientemente, esperé a que la voz volviera a hablar, pero no se pronunciaron más palabras. En cambio, me volví hacia el grupo aparentemente cultista en el centro de la habitación. Permanecieron de rodillas, brazos extendidos. De repente, la figura central se puso de pie, abriendo la boca para hablar. Que Arceus se presente ante sus devotos seguidores. Una vez que veamos la visión, aquel a quien amamos vendrá. Que Arceus nos conceda felicidad mientras nos bendice con su presencia. El canto misterioso llegó a un final abrupto, sin seguir nada durante al menos 5 minutos después. Entonces, de repente, toda la habitación comenzó a temblar violentamente mientras el techo se abría lentamente, permitiendo que el sol abrasador inundara el área. Se escuchó un fuerte temblor cuando una figura extremadamente grande descendió del cielo. Su cuerpo blanco y gris capturó el sol a la perfección, ya que fue creado para combinar con este misterioso Pokémon. El anillo de oro brillante que rodeaba la mitad de su cuerpo brillaba fuertemente, pareciendo magnificar la intensidad de los rayos del sol. Sus ojos verdes y rojos escanearon lentamente la habitación, como si estuviera buscando algo en particular. Todas las personas con túnicas estaban completamente en silencio, algunas de ellas colapsando bajo la presencia de este Pokémon. Lentamente, la criatura descendió más hasta que se elevó a unos 20 pies sobre el duro suelo de piedra. Doy gracias al Grande mientras nos bendice con su presencia. La figura en el centro de la multitud ciertamente sentía algo por este Pokémon. Pensando en todo lo que había leído sobre este poderoso Pokémon, su apariencia parecía desconocida y la mayoría de la gente decía que el creador de todos los Pokémon no se había mostrado a nadie haciendo que su apariencia fuera irreconocible. Sin embargo, el mero peso de su presencia indicaba que este Pokémon poseía algo divino sobre el que nadie más podía siquiera pensar en tener control. En silencio, la criatura esperó, flotando sobre la horda de personas, permaneciendo en silencio aparentemente esperando algo. Como si sus pensamientos fueran respondidos, otro hombre subió a la plataforma donde estaba parada la figura encapuchada. El hombre nuevo permaneció en silencio, sin palabras ante lo que tenía delante. Cuando miré más de cerca, su apariencia me pareció familiar. Nuestros colores de cabello combinaban perfectamente y sus ojos brillaban con el mismo brillo púrpura tenue que tenían mis ojos después del incidente de la planta de energía. Sin embargo, la persona no podía haber sido yo ya que era mucho más alto que yo, aunque estaba tumbado boca arriba, apoyándose con ambos brazos, asimilando lo que estaba mirando. El hombre también tenía un pequeño bigote y perilla que descansaba en el centro de su rostro. Que su grandeza imbuya a esta alma de la fuerza para poner fin a la gran guerra que asola nuestra tierra. La criatura flotante pareció pensar en la súplica, como si tuviera la fuerza para alterar el mundo con el chasquido de un dedo. El grito de ayuda pareció ser respondido cuando 18 gemas de colores emergieron del anillo dorado en el centro del cuerpo del Pokémon. En un instante, las piedras se habían movido al costado del hombre mientras permanecía congelado. Lentamente, las placas de colores envolvieron al hombre en una luz blanca cegadora. Todas las figuras con túnicas tuvieron que alejarse o sus ojos habrían sido quemados por el destello de luz brillante. Siguiendo el extraño ritual, el misterioso Pokémon desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado en la gran sala en primer lugar. Muchas de las personas con túnicas todavía estaban demasiado conmocionadas para moverse, ya que permanecían en el suelo o de rodillas. El hombre que había sido arrojado a la plataforma elevada ya no estaba allí, desapareciendo al mismo tiempo que el misterioso Pokémon. Sin embargo, el grupo de personas parecía alegrarse de que sus llamadas de ayuda finalmente hubieran sido respondidas. De repente, mi visión comenzó a nublarse una vez más, todo se volvió más brillante mientras luchaba por ver mi mano levantada que estaba a solo 1 pulgada de mi cara. El brillo se estaba volviendo demasiado intenso, pero no desaparecía incluso cuando parpadeé para tratar de recuperar la compostura. Luego, tan rápido como había llegado al misterioso lugar, me había ido, despertándome con otro sudor frío, pero esta vez sentí la funda de la cama y la almohada con la que me había quedado dormido. Dejando escapar un suspiro de alivio, luché por procesar lo que acababa de ver. Llegué a la conclusión de que debe haber sido una visión,
como me habían dicho mientras estaba allí, pero lo que quedó grabado en mi memoria fue el hombre que fue arrojado a la plataforma ante el poderoso Pokémon. No tenía por dónde empezar con respecto a quién era él, ya que no tenía idea de qué tan reciente o hace cuánto tiempo habían ocurrido esos eventos. Después de una hora de tratar de procesar lo que acababa de ver, apoyé la cabeza en la almohada queriendo volver a concentrarme en la batalla del gimnasio que tenía por delante. Esta historia continuará.